Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrade Huerta Alejandro. Soy del grupo 452 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schutz. Voy a hablar sobre elementos del texto literario y no literario. Entonces, sin más que agregar, comencemos. Bien, esta es mi pequeña introducción sobre lo que voy a hablar a lo largo de la exposición. Aquí hay significados muy resumidos, muy vagos, de lo que vendría siendo un texto literario. Voy a entrar más en detalles, porque un texto literario en sí se puede decir que es algo que busca hacer sentir algo, pero eso suena súper vago. Entonces, podrías estar confundiendo ese tipo de texto con algún otro, y es normal, porque en el texto literario surgen otros tipos de texto, que podría ser como el dramático o el poético. Entonces, tienen significados similares, pero no son lo mismo. Entonces aquí voy a prácticamente explicar cómo diferenciarlos, para qué sirve uno literario y uno no literario, qué es uno no literario y qué es uno literario. Entonces comencemos. Un texto literario se puede decir que es como algún tipo de arte. Se puede decir que es algo que busca hacerte pues sentir algo, quiere hacerte sentir una emoción. El escritor, con su obra, quiere buscar que sientas lo mismo que él está sintiendo pues, mediante su obra. Puedes verla, puedes escucharla o puedes prácticamente sentirla. El texto literario no se limita únicamente a poemas o únicamente a escritos, sino estos se clasifican en muchísimas otras cosas. Y lo que diferencia el texto literario de otros es eso. Quiere hacerte sentir algo con lo que estás leyendo. Porque hay mucha confusión entre un texto literario y un narrativo. Un narrativo es cuando te está contando algo, te está narrando algo. Mientras un texto literario está buscando hacerte sentir algo. Es mucha la diferencia, porque de un texto narrativo prácticamente es un cuento, es una fábula, es un solo nudo, es una sola conclusión, es algo muy breve y algo pues no muy extenso. Entonces un texto literario es a la vez te cuenta algo, esa es una similitud que tiene, te cuenta algo, pero o sea, no es un cuento, es una novela, es algo que de verdad te hace sentir en los zapatos del protagonista, que te hace sentir esa angustia y esa ansiedad que está viviendo el protagonista con su historia. Entonces, pues aquí como ya puse, es una obra que va más allá de una simple transmisión de información. Y esto es algo muy importante. Voy a explicar más a detalle lo siguiente. Bien, como ya había mencionado, bueno, el texto no literario en sí quiere transmitirte esa información, quiere hacerte llegar de algún modo eso que te está narrando, pero no te lo está narrando, te lo está haciendo saber. Entonces, prácticamente es literario, quiere hacerte sentir algo, y no literario no te quiere hacer sentir algo. Es no literario, te está contando algo, pero no le interesa cómo te vayas a sentir. Simplemente quiere hacerte llegar ese tipo de información. Entonces, entonces ese es su propósito principal, llegar esa información hacia el lector. Entonces, no es mucha, se podría decir que similitud entre ambos, pero pues la verdad sí es que hay muchas confusiones entre uno y otro. Pero bueno, estas son las principales diferencias que hay uno del otro. Bien, la principal diferencia es el uso de figuras retóricas, que por ejemplo, el texto literario te usa rimas, te usa metáforas, usa símiles y usa mil cosas más. Pero lo que pasa con un texto no literario es que tiene, se podría decir que su información se puede decir que a la vez es muy cerrada, pero precisamente ese es su objetivo, que sea muy clara y que sea muy concisa, porque la principal función de un texto no literario es escribirte de forma clara y directa lo que estás leyendo. No puede estar jugando con el lector de igual manera que lo está haciendo la figura no literaria, porque ¿qué caso tendría que estés buscando un tipo de información específico y te esté sacando rimas o te esté sacando algún tipo de figura retórica?
Entonces, esta se puede decir que es como su principal diferencia. Uno es muy claro y conciso, uno es para una cosa en específico. Tú estás buscando información sobre algún tema en específico y primero, sin saberlo, te va a salir un texto no literario. Un texto literario es todo lo contrario, o sea, tú quieres, quieres como se puede decir, sentirte de una manera, por ejemplo, quieres sentirte feliz, vas a leer algo, un poema así que hable sobre la felicidad, sobre la vida y todo eso. Pero en sí no estás buscando un poema en específico, información sobre ese poema y todo. Estos son algunos ejemplos sobre lo que son los textos literarios y sobre lo que son los textos no literarios. Un literario, como ya había mencionado yo antes, es un poema, es un drama, es una novela. Entonces, como al principio mencioné, hay dramáticos y de muchos otros tipos, pero la diferencia entre un dramático y un literario es prácticamente que el dramático es más como podemos tomar de ejemplo lo que es una obra de teatro. Hay muchísimos discursos y hay escenografía y hay más como contacto entre los personajes. Y un texto literario es más de narradores y es más de contarte la situación en sí. O sea, no te presenta como tal una escenografía. Pero se puede decir que el texto dramático sale o es una variante, no variante, pero sale del texto literario. Y los poemas es también un texto literario que pues es más en específico los poemas sobre las rimas, metáforas y como yo ya había mencionado antes. Entonces, un ejemplo de texto no literario podrían ser los artículos periodísticos, un discurso político, un discurso normal, un libro de texto, o también pueden ser los contratos. Entonces, pues en mi opinión personal, un texto literario tienes que leerlo por gusto. Bueno, en sí, todos los textos tienes que leerlos porque quieres leerlo, no porque tengas que leerlo a la fuerza. Pero en sí, un texto literario es para alguien que ama la lectura, para alguien que está buscando hacerte sentir algo. Y un no literario es pues algo que quieres buscar al momento, algo que quieres rápido, algo que quieres saber al momento. Entonces, pues bueno, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena noche. Hasta luego.